con ustedes una palabra que el Señor ha ministrado a mi corazón que se llama venciendo el conflicto. ¿Cuántos han estado en conflicto en algún momento de su vida? ¿O cuántos están en un conflicto, están batallando en un conflicto, en una dificultad, en problemas? Nunca faltan los problemas, nunca faltan las circunstancias, los momentos difíciles, los momentos duros, pero Dios siempre nos da las armas para vencer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, vamos a ir por favor rápidamente al libro de Daniel 10. Y el libro de Daniel, el capítulo 10 hasta el 21, pero voy a dejarle la tareita de que por favor lo lea completo en su casa. Amén. Hoy voy a leer unos textos específicos. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Geinike, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro y de ufaz. Vamos al versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos al versículo 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta mañana? Amén. Bueno, he colocado este título porque quiero ponerles un poquito en contexto de quién era Daniel. ¿Cuántos saben quién era Daniel? Pero no porque solo sepan que la canción del Foso de los Leones, no solo por la canción. Daniel era un joven de la nobleza, príncipe del linaje real de Israel. Y Daniel fue capturado por el rey Nabucodonosor y fue llevado cautivo a Babilonia. Allí en Babilonia lo elevaron a un alto nivel en la corte del rey para que él trabajara. Y procuraron eliminar en Daniel su personalidad y toda huella y toda señal de que él era israelita. ¿Saben por qué? Porque le cambiaron el nombre. El nombre de Daniel simboliza y significa en hebreo, Dios es mi juez, Dios me juzga, o Dios es mi justicia. Eso significa Daniel. Y cuando Daniel llegó allí, cuando lo elevaron de rango y empezó a trabajar en la corte del rey, le cambiaron el nombre y le colocaron un nombre que se llamaba Beltasar. Y Beltasar significa que Bel protege al rey. Y Bel es otro nombre para Marduk, y Marduk es la principal divinidad que los babilonios adoraban. Entonces pueden ver cómo el enemigo quiso cambiar todo lo que era Daniel, su personalidad, sus huellas, sus rastros, sus registros y su creencia en el Dios vivo. Porque Daniel adoraba al Dios vivo, y entonces le dijeron: no, tú ya no vas a adorar al Dios vivo, tú vas a adorar a Marduk, y por eso te vas a llamar Beltasar. Pero el Señor estaba en el corazón de Daniel, y Daniel supo guardar su corazón en medio de toda situación. Lo instruyeron en las artes, en las letras y en la sabiduría babilónica. ¿Saben por qué? Porque en Daniel 1, vamos a ir un momentico atrás, por favor, al capítulo 1, en el versículo 3, perdón un momento, por favor, y en el versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna,
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que le enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Pero Daniel en especial era un hombre muy importante, porque él era una persona del linaje del pueblo de Israel, y él tenía una capacidad especial por Dios. Él era un hombre muy inteligente, era un hombre inteligente en las letras, en las ciencias, y tuvo mucha inteligencia en las visiones. ¿Cuántos de acá tienen sueños y visiones? ¿Y cuántos de acá Dios les habla a través de los sueños y las visiones? Y Daniel era una persona así, que tenía entendimiento en la visión, tenía entendimiento en lo que Dios le estaba dando, y lo instruyeron en las letras y en la sabiduría babilónica, para que él adorara a Marduk y no adorara a Dios, que era su juez, que era su justicia y quien era quien lo juzgaba. Pero el corazón de Daniel se supo guardar. Cuando Daniel empezó allí a trabajar en la corte, él supo y él entendió que lo que Daniel era no lo era por ese Dios babilónico o por esa divinidad, sino que el Dios Todopoderoso le había dado esa capacidad, esa inteligencia, esos dones para poder ser como él era. Y era diferente, era un hombre diferente. Daniel supo guardar su corazón y su integridad en Dios. Dios era su juez, y quisieron cambiar su integridad, pero Daniel tenía muy claros sus cimientos espirituales. Y cuando nosotros queremos vencer un conflicto espiritual que se está manifestando en nuestra vida personal, nosotros tenemos que saber en quién estamos cimentados. Tú sabes en quién estás cimentado. Si las pruebas, los problemas, las dificultades te mueven o te llevan a buscar la presencia del Señor. Daniel sabía y entendía por el Señor que aunque él estaba allí, que aunque adoraban a otros dioses, que aunque a él servían a otros dioses, su corazón, su vida estaba conectada con el Señor. Y no importa donde usted esté, no importa lo que usted haga, no importa donde usted vaya, lo que hace la diferencia es que usted realmente esté conectado con el Señor, esté conectado con el cielo, que sus acciones hablen de que usted es una persona diferente. Amén. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es disposición en medio de los conflictos. Daniel, a causa de la fe, y decirlo así, de la religión que profesaba en ese tiempo, tuvo muchos conflictos, pero muchos conflictos porque se despertó la envidia de otras personas que eran así inteligentes y que servían a esos dioses, y por causa del Señor él fue enviado al foso de los leones. ¿Cuántos se acuerdan? A causa de la oración. ¿Por qué enviaron a Daniel al foso de los leones? Porque estaba orando a Dios. Pero Daniel supo comprender en su espíritu que el único que lo podía librar de toda esa opresión en la que él vivía y toda esa atmósfera tan diferente, pero tan diferente a Daniel, era el Señor. Amén. ¿Y cuántos de ustedes creen que el único que lo puede librar de lo que usted está viviendo es el Señor? Es el Señor, pero nos tenemos que disponernos para el Señor. Y vamos a ir por favor a Daniel 10, 1 y 2. Dice su palabra: en el año tercero del rey Ciro de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era ¿qué? ¿Era qué? Verdadera era la palabra. ¿Y el conflicto era qué? Grande era el conflicto, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Cuántas muchas veces estamos afligidos? ¿O cuántos estamos afligidos por situaciones que vivimos?
Pero hoy el Señor te está diciendo que nuestro corazón tiene que tener una disposición para buscar a Dios. Disposición es una actitud de estar de una manera determinada, una preparación, una capacidad suficiente para entender lo que Dios le quiere enseñar en medio del conflicto. Cuando nosotros estamos en dificultades, Dios no quiere que tú estés triste, que tú estés cabizbajo, que tú te la pases llorando todo el tiempo o afligido. Dios quiere que tú entiendas que te quiere enseñar el Señor en el momento del conflicto, en el momento de la aflicción, porque Daniel estaba afligido, pero él dispuso su corazón, porque la palabra era ¿qué? Verdadera. Levante su palabra. Levante su palabra. Esa palabra es verdadera, es verdadera. Y si tú quieres salir del conflicto, esa es la palabra que te va a sacar del conflicto. La palabra del conflicto era grande, grande era el conflicto, porque Daniel estaba orando por una nación para que fueran libres de la cautividad. Y se levantó un príncipe demoníaco a oponerse en el mundo espiritual para que él no recibiera lo que estaba orando, lo que él estaba pidiendo al Señor. Entonces el conflicto era grande, pero cuando tú te dispones para Dios, cuando tú tomas una posición determinada en el mundo espiritual, a estar de pie delante de Dios, a estar de rodillas, a estar en oración, a estar en clamor, a estar en búsqueda, entonces el Señor va a venir a ayudarte. Él va a venir a decirte: aquí estoy yo para defenderte. Pero si tu actitud es: ay no, qué pereza, porque tengo que vivir esto, esa no es la actitud de un hijo de Dios. Y en esta mañana yo le estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Que han entendido la palabra, que han entendido su llamado, que han entendido la visión, que han entendido que el Señor los trajo aquí para que crezcan, para que formen, para que se dejen formar y para que avancen. Amén. Fue revelada la palabra a Daniel y la palabra era verdadera. La palabra era verdadera, pero nosotros necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual para poder entender lo que el Espíritu de Dios nos quiere dar. Porque si tú no entiendes las cosas espirituales, entonces vas a seguir en ese mismo conflicto, en ese mismo problema. Y Dios quiere que tú le pidas que abra tu mente, que abra tu entendimiento espiritual para que puedas entender. Porque Daniel era entendido en toda visión, pero él era entendido porque eso vino ¿de quién? De Dios. Dios se lo dio. Y Dios a ti y a ti, a cada uno de nosotros, nos ha dado capacidad, nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría, pero depende de ti que te dispongas. Y en esta mañana hay que ir al otro lado. Ya no te puedes quedar ahí esperando, o sí, deme una palmadita, o venga, yo oro. No, hay que pagar el precio para ser libre. Hay que pagar el precio para buscar al Señor, porque no es fácil, pero es verdadera la palabra que te va a sostener en medio de los procesos. Amén. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, el Señor mira tu corazón. El Señor mira qué hay en tu corazón. Yo puedo decir: yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo creo en Dios, yo adoro a Dios. Pero el único que sabe si lo que usted está diciendo es verdad es Dios. Usted puede decir que ama a Dios, pero su principal Dios puede ser el dinero. Usted puede decir que ama a Dios, pero para usted lo más importante es ir a la universidad. Y eso está bien porque es aprobado por Dios. Pero Dios ve la disposición de mi corazón, de mi ser, de lo que soy yo, de lo que hay en mí. Y yo tengo que disponerme para que eso suceda. Amén. Y es momento de que nosotros nos preparemos y seamos apartados,
Dice la palabra que Daniel se humilló a buscar la presencia del Señor. Humillación no significa otra cosa que usted rendirse al Señor. Que usted rendir al Señor esas áreas que son difíciles para usted, esas cosas que solo Dios las conoce en lo oculto, que no tiene necesidad de abrir sus labios para decir yo soy esto, porque ya Dios lo sabe. Esa es la verdadera humillación, y esa humillación va a producir en usted un quebrantamiento especial para el Señor. Y en esta mañana Dios te está diciendo, es momento de que realmente te dispongas para Dios, porque hoy en la mañana, en el ayuno de los niños, el Señor nos decía, busquen mi presencia, porque yo ya estoy que vengo. Y piense un momento cómo está su corazón, sea honesto con usted mismo y piense cómo está su corazón, si realmente lo estás haciendo para Dios o para que te vean. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Para qué buscas a Dios? Si solo quiere recibir el favor y el beneficio de Dios, o realmente Dios está impregnado en tu corazón. Eso se llama humillación, y eso lo tenía muy claro Daniel. Por eso a él no le importaba que estuviera allá en Babilonia y estuviera delante del rey y le hubieran puesto un nombre, porque la identidad de Daniel era que él no iba a adorar a ningún dios Marduk. Él era el hijo de Dios, él era su rey, él era el juez que lo juzgaba, que lo miraba, y él era su justicia. Amén. Y Dios quiere que nosotros tengamos eso muy claro cuál es nuestra identidad como hijos. Dios te dio dones, Dios te dio talento, Dios te trajo a este lugar para servir y para crecer. ¿Y qué estamos haciendo con ello? Pregúntate, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha entregado? Los conflictos provocan una cosa muy especial en nosotros y se llama acciones de fe. Hablamos de la fe, pero cuando vamos a manifestar la fe, eso es otra cosa diferente. Tú puedes hablar fe y puedes hablar la palabra, pero cuando la traes a tu corazón, cuando la manifiestas, esas son las acciones. Y los conflictos de nuestra vida, las circunstancias, los momentos duros, producen en ti y en mí esas acciones de fe. Así que si tú estás pasando por un momento de dolor, de angustia, de desesperación, de aflicción, donde no ves la salida, dile al Espíritu de Dios que te enseñe a manifestar acciones de fe para Dios. Que cuando Él te mire, diga, esa es mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Y no que el Señor ni siquiera te mire, sino que cuando te mire, tú huelas a Cristo, huelas a su sangre, huelas a su sacrificio, y puedas ser diferente como fue Daniel, porque el conflicto de Daniel era grande era su conflicto. Y el Señor le dijo a Daniel estaba humillado, él estaba afligido. Y dice la palabra que Daniel no comió manjar, ni se ungió, porque él trabajaba en la corte del rey, y él debía estar así. Pero él se apartó en medio de lo que él hacía para creerle al Señor, para creer que Dios los iba a llevar a la libertad, que cuando se cumplieran todas las semanas que habían profetizado, ellos iban a salir libres. Y yo vengo a decirte aquí que si tú te dispones verdaderamente para el Señor, tú vas a salir del conflicto en que estás viviendo. Tú vas a ver la respuesta a las oraciones que tanto has hecho y que no han llegado, porque Dios es verdadero, porque el conflicto es grande, pero la palabra es que verdadera, porque Él es verdad, porque Él no miente, no es como tú y yo que mentimos o que hablamos a nuestra conveniencia. Él es Dios todopoderoso. Amén. Y vamos un momento, por favor, a leer en Daniel 9 esta oración que Daniel hizo por el pueblo. Daniel 9, del 3
expresa 6 y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo ahora: Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En tu nombre hablaron a nosotros, a nuestros príncipes y a nuestros reyes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Esa era la oración que Daniel hacía por el pueblo, reconociendo que él eran pecadores, que habían pecado, que habían fallado, porque no tenían la palabra en su corazón, se habían olvidado de las ordenanzas del Señor. Y Daniel oraba así, y oraba así, y ¿sabe quién se le levantó? No se levantó el rey de Babilonia, se levantó Satanás en contra de él, a ponerle oposición, y por eso hizo que lo metieran allá al foso de los leones, y por eso pasaron todas estas cosas. Pero el Señor hoy te está diciendo: hay que emprender a ser genuinos, a tener un quebrantamiento verdadero, que si tú dices gloria a Dios, sea gloria a Dios, que tú dices Señor gracias, sea gracias a Dios, que tú reconozcas a Dios, porque nosotros a veces somos muy dados: haz que yo trabajo, haz que yo tengo esto, haz que yo. No, amado hermano, no es que yo, es Dios. Dios te da la sabiduría, Dios te da la inteligencia, Dios te da la capacidad, Dios te abre camino, Dios te pone en lugares de honor, Dios te da la facultad para hablar, Dios te da la inteligencia, Dios te da la gracia, Dios abre camino, Dios abre puertas para que tú entres y te guía y te dice: es Dios. Y aquí tú y yo tenemos que darle la gloria, es a Dios y no a nosotros mismos, porque nosotros sin el Señor somos nada. Y Daniel lo tenía muy claro. Amén. Y como Daniel lo tenía muy claro, el Señor quiere que nosotros hoy lo tengamos muy claro también. Dios no quiere que cuando nosotros estemos en conflicto, lo primero que el hombre hace es apartarse de Dios. Cuando el hombre está en problemas y en dificultades, qué pereza orar, qué artera ir a la iglesia, qué pereza la pastora, ya viene con su pao, qué pereza el pastor, qué pereza los líderes de la iglesia, qué artera, yo no quiero volver, yo me quiero ir. Pero yo le vengo a decir esta mañana a las personas que piensan así: apartarse de la oración, apartarse de la palabra, dejar de asistir a la iglesia, dejar de buscar a Dios, no es la solución a su conflicto, a su dificultad. Por lo contrario, déjame decirle que con lo que hace, abren puertas al enemigo y la condición es peor y el conflicto va a ser mayor. Entonces sí o sí, nosotros nos va bien y nos va mejor al lado del Señor. Amén. Nunca será esa la solución, porque Dios prueba qué hay en tu corazón. Dios prueba cuán realmente es tu disposición para el Señor. Si tú le dices que tú lo amas, Él te va a decir: bueno, demuéstrame, voy a mirar cuánto tú me amas. Y hay cosas que vienen de la mano de Dios para ver cuál es tu disposición, porque no son solo palabras, son acciones delante de Dios. Y puede que tengamos 1000 cosas para hacer, puede que nuestro día no alcance, las 24/7 no nos alcance, pero Dios dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Así que deja de sacarle disculpas al Señor, porque cuando tú y yo estamos comprometidos con el Señor, el tiempo nos alcanza para todo y hasta más. Entonces es tiempo de disponernos para nuestro
Necesitamos creer y necesitamos entender cuando hay conflictos en nuestra vida, porque esos conflictos nos dan la certeza, la palabra, nos da la certeza y la autenticidad de que Dios hará posible lo que es imposible, que Dios hará visible lo que Él dijo que iba a hacer, que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer, pero es necesario disponerse. No permita, amado hermano, que la mano fuerte de Dios venga sobre ti para mover tu terquedad o tu necedad. Deja que los lazos de amor de Dios te lleven por caminos de libertad. Y es mejor caminar en obediencia. Un rema de nuestra pastora es: la obediencia trae consigo bendición. Y es mejor obedecerle a Dios que desobedecerle a Dios. Porque si tú y yo desobedecemos, entonces los conflictos y las pruebas, déjame decirte que van a ser más duras y más difíciles. Pero cuando Dios nos prueba, entonces va a traer sus lazos de amor. ¿Y quién quiere caminar mejor en las pruebas de Dios, pero con lazos de amor? No uno re mal y sin Dios en el corazón. Entonces vamos a disponernos y vamos a creer que en medio de la aflicción no le vamos a dar paso, no a la duda, no a la queja, no al temor, no a la angustia, no a la desesperación, no a las mentiras de Satanás. Mejor disponernos, humillarnos ante su presencia. Y mientras yo me humillo delante de la presencia, algo va a suceder. ¿Cuánto lo creen? Mientras tú adoras al Señor, Él va a orar. Mientras tú le alabas, Él va a orar. Mientras tú te levantas a las 4:30 de la mañana a orar, Él va a hacerlo por ti. Mientras tú meditas en su palabra, Él lo va a hacer por ti. Mientras tú sacas 5 minutos para responder el pan diario de verdad, Él lo va a hacer por ti. Mientras tú vas y barres la iglesia y trapeas y le dices: Normis, aquí estoy para limpiar lo que necesite, Dios lo va a hacer por ti. Mientras Él vea tu disposición para servir, Él lo va a hacer por ti. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y si usted lo cree, alabe, apláudele a Dios y dígale: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Amén. Y el segundo punto que el Señor me habló es: por causa de tus palabras he venido. Wow, cuando yo leí esa palabra fue fuerte en mi espíritu. Yo dije: vamos a ir por favor a Daniel 12 para que lo entendamos. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de las palabras yo he venido. Yo me quebranté tanto delante del Señor. Yo le dije: Señor, a causa de mis palabras tú has venido. ¿Pero qué estás hablando tú? Piensa realmente, sé honesto delante de Dios. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Porque un ángel se le apareció a Daniel y le dijo: Daniel, yo he venido a ayudarte. El ángel no le dijo: Daniel, usted es súper entendido en la visión, usted trabaja como el príncipe. No, el ángel le dijo: yo he venido a ayudarte. A causa de tus palabras, piensa cuáles son tus palabras, que te la pasas hablando todo el día, en medio de todas tus 1000 ocupaciones, tú que hablas, porque dice el Señor que a causa de tus palabras yo he venido. El conflicto era grande, pero ustedes ya vieron lo que Daniel oraba en medio del conflicto. Reconocía al Señor, se humillaba al Señor, le pedía al Señor
como el único Dios verdadero. Y Dios me decía, a causa de tus palabras yo he venido. Y nosotros a veces hablamos tan mal, pero tan mal. Y a veces cuando estamos orando, oramos tan mal, amados hermanos. Y déjame decirte que estamos perdiendo el tiempo, porque realmente tenemos que aprender a entender cuáles son las oraciones que agradan el corazón de Dios y cuáles son las oraciones que vienen a nosotros por causa de Dios y que no son cosas movidas por el hombre, ni palabras humanas, ni necesidad. Dios sabe que usted necesita para pagar, Dios sabe que necesitas el día a día, el pan todos los días, Dios sabe que necesita fuerza, Dios sabe lo que tú necesitas, pero a veces nos enfocamos tanto, pero tanto en lo que necesitamos, que nos olvidamos del propósito, que nos olvidamos el por qué Dios está permitiendo eso. Nos olvidamos de orar correctamente delante de la presencia de Dios. Las palabras que nosotros hablamos, amados hermanos, son tan, pero tan, pero tan importantes para Dios, que por causa de las palabras Dios viene. Por causa de esas palabras Dios viene. Pero si todos los días, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, solo te quejas, déjame decirte que Dios no va a venir a causa de esas palabras. Si tú todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, hablas de enfermedad, Dios no va a venir a causa de esas palabras. Si hablas solo de pobreza, si hablas solo de mentiras, de engaños, Dios no va a venir a causa de esas palabras. Dios va a venir a causa de palabras que hablen lo correcto, y lo correcto se llama esta palabra, porque dice al principio que la palabra era verdadera, porque usted y yo necesitamos entender que a veces es mejor callar que locamente hablar. A veces es mejor quedarse callado y no estar hablando mal. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, y muchas veces cuando yo hablo mal, amado hermano, entonces Satanás va a venir a causa de tus palabras, y el Señor suelta una bendición para ti, pero como tú hablas tan mal, entonces la bendición queda retenida y no le echa la culpa. No le puedo decir, Dios, tú eres el culpable de que mi bendición no llegue, porque el responsable soy yo por hablar mal, por no hablar lo correcto. Déjame decirte que si tú eres de las personas que se la pasa chismeando, o que se la pasa hablando mal del hermano, o mal del pastor o de la pastora, o mal de los líderes, o Marcela tan odiosa, tan fastidiosa, déjame decirte, amado hermano, que Dios no va a venir a causa de esas palabras, pero sí le vas a dar legalidad a Satanás para venir a maldecirte y a oponerse a tu bendición, a oponerse a tu llamado, a oponerse a tu propósito, a oponerse para que tú no avances, para que tú no veas lo que Dios dijo que te iba a dar. Entonces hoy vamos a dejar de hablar mal, vamos a refrenar la lengua del mal. Por eso Dios dice en su palabra: refrena tu lengua de hablar mal, dejar de estar hablando mal. Mejor quedémonos callados. Si yo no tengo nada bueno que hablar, entonces mejor es callar, porque hay tanto poder en tus palabras. Cuando tú eres realmente un hijo de Dios, entendido en lo que Dios está haciendo, y tú sabes que Dios está en el asunto, por nada del mundo se te ocurra hablar mal, por nada del mundo critiques, por nada del mundo juzgues tu iglesia, por nada del mundo juzgue a tu pastor, así no te parezca como él gobierna, por nada del mundo juzgue la palabra, por nada del mundo, que pereza el pan diario, que pereza orar, que pereza levantarme, allá si jode, yo quiero hacer mi voluntad. Y si tú lo estás haciendo, para con eso, porque hoy el Señor te dice que le has abierto puertas a Satanás, y él es el que se opone a tu bendición.
Entonces, no fue Dios el causante de la maldición, fueron tus propias palabras. Porque Daniel el ángel estaba diciendo, a causa de tus palabras yo he venido. Y deja que el cielo venga a causa de tus palabras. Hay cosas, amados hermanos, que no dependen de nosotros. La salvación de mi hijo, la salvación de mi esposo, no depende de mí, depende de Dios. Pero delante del trono de la gracia hay oración, hay clamor, hay búsqueda, hay ayuno, y ya ahora le toca a Dios obrar. Y Él va a orar en medio del conflicto. Y yo vengo a decirte lo mismo a ti. Yo vengo a decirte que cuando Dios te vea, Él diga, wow, lo hiciste bien. Lo hiciste bien, Luis. Lo hiciste bien, Daniel. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien, Judy. Lo hiciste bien. Ahora me toca a mí. Ven hacia aquí un ladito y véame orar a mí. Véame orar a mí. Véame orar a mí. Pero no uses tus palabras para manipular el mundo espiritual. Mientras sucede, adora. Mientras sucede, alaba. Mientras sucede, dile, Padre, yo estoy aquí. Así me duela, así no vea nada, así me ha perdido esto, así diga, Dios mío, hasta aquí llegué yo. Entonces Dios te dice, no, hasta aquí no llegaste tú, ahora me toca a mí. Pero deja que Dios mire tu corazón y deja que Dios santifique tus palabras y habla fe. Deja de estar diciendo que hablas fe y realmente no lo crees. Es tiempo de ser genuino delante de Dios. Es tiempo de ser verdadero delante de Dios. Es tiempo de decirle, Señor, mi sí es sí y mi no es no. Y si tú hablas mal, amado hermano, hoy es el día para decirle, Señor, perdóname. Santifica mis palabras y ayúdame a hablar bien. Y cuando estés muy molesto, cuando estés muy enojado, o cuando te sientas muy afligido, mejor quédate callado y ve, arrodíllate, o póstrate, o si no lo puedes hacer, apártate un momento en su trabajo, en el baño, y ora, y dile, Dios, ayúdame a callar, ayúdame por favor, no puedo con esto, dame fuerza. Somos humanos y nuestra carne todos los días, pero todos los días el enemigo está ahí bombardeando cómo hacernos caer de la presencia de Dios. Pero en esa humanidad Dios nos fortalece, en esa humanidad Dios nos aprueba, en esa humanidad Dios te dice, muy bien lo estás haciendo, y en esa humanidad Dios te sorprende con lo que tú y yo le hemos pedido, con milagros, con prodigios, con señales, con regalos, con sorpresas, con personas, porque es una manera de Dios decir que lo estás haciendo bien. Y la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de Dios. Amén. La humillación genuina. Quiero leerles algo que escribí por acá. La humillación genuina en la presencia del Señor produce cambios, libertad y en nuestra forma de hablar. Produce libertad, porque Cristo nos llamó a la libertad. Y la libertad también es de nuestra lengua. Y la libertad también es de nuestras palabras. Si yo he estado en estrechez económica, entonces a partir de hoy yo voy a hablar, Señor, tú eres mi proveedor. Tú suples para mi necesidad, tú provees para mí. Si me está yendo mal en la universidad, Dios, tú me has hecho inteligente. Yo soy capaz, Señor, en tu nombre yo puedo. Abre mi entendimiento, dame fuerza para hacer lo correcto delante de ti. Y comprométete delante del Señor a hablar bien y a decirle, Señor, perdóname, no voy a volver a hablar mal de nadie. No voy a volver a criticarme, a cuestionar a una autoridad, si me parezca o no me parezca cómo hacen las cosas. No voy a volver a criticar a una hermanita que sea mayor que yo y tenga un entendimiento diferente. Voy a ser sabio y voy a ser amable y voy a respetar y voy a quedarme callado.
porque de esa manera estás honrando a Dios. Y Dios es el que te exalta. Amén. El tercer punto que quiero compartir con ustedes: recibe tu fortaleza. Y vamos a ir por favor al versículo 19. Dice en el versículo 19: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel estaba débil a causa de la visión que él estaba viendo. Espero que en casa lean todo el capítulo completo para que lo puedan entender, porque por falta de tiempo no podemos. Pero él estaba debilitado totalmente. Y yo quiero que tú pienses en esos momentos donde tus fuerzas ya no dan para más, donde se han acabado tus fuerzas, donde tú dices, esta no me saca sino la mano de Dios. En esos momentos de tanto dolor, en esos momentos de tanta aflicción, en esos momentos de tanta angustia, en esos momentos donde tú has perdido hasta la esperanza, el Señor le dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. El Señor Jesucristo le dijo a Daniel, la paz sea contigo. Y le dijo, muy amado, ¿cómo te dice el cielo a ti? Cuando yo leía esa escritura, yo me sentí, y yo dije, Dios mío, que el cielo le diga a uno muy amado. Porque cuando se refieren a uno con amor, es porque te ama, es porque eres importante, es porque eres valioso. Y el cielo le estaba diciendo a Daniel, muy amado. Yo quiero que tú seas honesto contigo mismo y te preguntes si el cielo te dice a ti, muy amado. Si el cielo te dice, yo soy muy amada. Sabemos que somos amados por la salvación, pero sé honesto y pregúntate si el cielo te dice, muy amado. Si el cielo te dice, no temas, y tú crees. Si el cielo te dice, la paz sea contigo y verdaderamente tú caminas en paz. O solo estás en paz cuando te arrodillas y cuando oras, pero del resto la paz se va. Y vuelve el tormento, y vuelve la aflicción, y vuelve el dolor. Porque cuando Dios te fortalece en medio de los procesos y de los conflictos y de las dificultades, tú vas a vivir el problema, tú vas a vivir la circunstancia, pero la paz está contigo. Por eso Jesús dijo, la paz sea contigo. Y hoy yo quiero venir a decirte que no temas en medio del conflicto. Medita en ello. Y el Señor le decía a Daniel, esfuérzate y aliéntate. No es fácil, hermanos amados, no es fácil, amados hermanos, esforzarse en medio de los problemas cuando uno la quiere tirar toda. Porque yo también lo vivo. Porque yo muchas veces he querido salir corriendo y decir ya no más, no aguanto más y me voy. Pero Dios dice, aliéntate, esfuérzate. No es fácil, no es fácil. Pero el Señor dice, no temas, la paz sea contigo. Y hoy quiero decirte, amado hermano, que el Señor pelea por ti y pelea por mí. Y cuando tú permaneces siendo fiel en lo poco, entonces Dios te pondrá en lo mucho. Cuando tú dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tú, Señor, eres el Dios de lo imposible y suceden las cosas. Entonces Dios dice, ya ahora es mi hora, ya voy a pelear por ti, ya voy a pelear por tu casa, ya voy a pelear por tus hijos. Aunque el conflicto sea grande, aunque Satanás se oponga, aquí estoy yo para ti. Tú no estás solo, tú no estás solo, pero necesitas esforzarte. Y dice su palabra, mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, Señor, habla porque me has fortalecido.
La fortaleza que tú y yo necesitamos en medio de los procesos, las dificultades y los conflictos se llama esta palabra. Pero es que tú la puedes saber. Pero sé honesto contigo mismo cuando la aplicas y cuando la crees. Porque ahí está, pero la palabra se puede hacer tan viva. Y perdón por lo que voy a decir, pero a veces estamos tan ciegos a causa de Satanás, a causa de este mundo, que no vemos a Dios, que no vemos la palabra, que no vemos lo que Dios nos está enseñando en los procesos. Y el Señor te da una palabra de fortaleza esta mañana y te dice: no temas, muy amada. Porque el Señor conocía a Daniel y Daniel sabía que el conflicto era tan grande y que a él hasta le quisieron cambiar el nombre, pero Dios lo amó porque él tuvo valentía, porque él tuvo coraje. Porque yo quiero decirte que en el reino, que para caminar en Cristo se necesita ser osado, se necesita ser valiente, se necesita ser fuerte, se necesita decir: bueno, no tengo fuerza, pero yo voy a guardar mi identidad, yo voy a guardar quién soy en Cristo, yo me voy a guardar para Cristo y Él va a pelear por mí. Amén. ¿Cuánto lo creen? Y si tú lo crees, ponte sobre tus pies y vamos a decirle al Señor: cuando tú sientas que no puedes más, amado hermano, Dios te da la fortaleza que tú necesitas. Y a manera de conclusión, yo quiero leer algo que el Señor habló a mi corazón. Quiero decirte que en medio del conflicto, tu disposición, tu humillación en la presencia del Señor, cuando tú reconoces a Dios en tu vida y tus declaraciones y tus palabras en clamor y en oración y en ayuno y en búsqueda, van a cambiar tu circunstancia. El Señor nos fortalece y nos ayuda a vencer, nos da la victoria en todo, pero es necesario que tú lo llames, es necesario que tú actives palabras de fe y no de maldición, es necesario que tú le adores, es necesario que tú glorifiques y de gracias y alabes a Dios en medio del proceso. Es necesario que tú lo reconozcas en todo lo que tú haces, en todo, y todo se llama todo, tu ser. Dispón tu corazón esta mañana, comprométete delante de su presencia, apártate para Él y ten la plena seguridad, ten la plena confianza que el Señor te dará la victoria y que la ayuda ya llegó y que la ayuda ya viene. Y mientras eso sucede, vamos a adorar al Señor. Amén.